El capítulo final en la destrucción del Tercer Reich comenzó en abril de 1945, cuando Stalin lanzó un brutal ataque hacia el corazón de la Alemania nazi. El objetivo era claro: Berlín debía caer bajo la ocupación soviética, tal y como había sido estipulado en las estrategias acordadas con las naciones aliadas occidentales. La batalla de Berlín fue el último gran enfrentamiento ocurrido en Europa y se trató de un combate desigual que vio a los oficiales alemanes mandando a una muerte segura a niños y ancianos. Del otro lado, el feroz Ejército Rojo buscaba liberar Europa, pero también cobrar venganza después de años de enfrentamientos. La violencia con la que actuaron los soldados soviéticos quedó marcada en la memoria de los berlineses, ya sean militares o civiles. En este nuevo video de historia militar vamos a repasar las últimas semanas de Berlín bajo control nazi y cuál fue la perspectiva de los locales ante la avanzada del poderoso ejército de Joseph Stalin. Quédate con nosotros para conocer todo al respecto. El 12 de enero de 1945, el Ejército Rojo comenzó su acercamiento a territorio alemán durante la ofensiva de Vistula-Oder, avanzando hacia el oeste a gran velocidad hasta detenerse temporalmente a 60 kilómetros al este de Berlín. La Unión Soviética esperaba el momento adecuado para lanzar la última gran ofensiva contra el Tercer Reich, y allí se mantuvo durante varios meses, hasta abril de ese mismo año. Del otro bando, los primeros preparativos para defender las afueras de Berlín comenzaron el 20 de marzo, cuando el recién nombrado general Gotthard Heinrici anticipó correctamente que las tropas soviéticas buscarían atravesar el río Oder. La tensión se mantuvo hasta el 16 de abril de 1945, cuando el primer frente bielorruso, dirigido por el mariscal de la Unión Soviética Georgi Zhukov, comenzó a bombardear el centro de Berlín. En simultáneo, el primer frente ucraniano empujó hacia el sur al resto de las defensas nazis. Durante los meses previos a la batalla de Berlín, los habitantes se familiarizaron con las sirenas que advertían los ataques aéreos de los bombarderos aliados. Cuando los ataques angloamericanos cesaron, muchos pensaron que era el fin de la brutalidad, pero pronto conocieron el poder del armamento urbano soviético. La artillería del Ejército Rojo se quedó grabada en la memoria de los millones de soldados y habitantes que lucharon en ambos lados de la guerra. Irónicamente, para algunas personas, la presencia soviética era preferible a los bombardeos norteamericanos. Una de las principales fuentes de información respecto a las vivencias berlinesas es el diario de la novia de un soldado alemán, donde se lee que las mujeres se adaptaban a terribles circunstancias con tal de sobrevivir. Empezando el 20 de abril de 1945, 10 días antes del suicidio de Adolf Hitler, la autora anónima describe las escenas de sus vecinos durante los bombardeos a Berlín. La mujer cuenta que las personas corrían hacia el refugio que había en su edificio. También describe a 3 hermanas ancianas que permanecían abrazadas todo el tiempo y que solían bromear diciendo: «Mejor un ruski encima que un yanqui en la cabeza». En otras palabras, que era preferible una violación por parte del Ejército Rojo a ser pulverizadas por los bombardeos estadounidenses. El 22 de abril de 1945 fue una mañana especial para los alemanes berlineses. Esa jornada se despertaron con la típica ración de 200 gramos de pan, 36 gramos de carne y 18 gramos de manteca de cerdo, pero además el Führer mandó un comunicado tajante: «Cualquiera que proponga o apruebe medidas que vayan en contra de nuestro poder o resiliencia es un traidor y será fusilado o colgado de inmediato». La atmósfera en la ciudad se tornó apocalíptica, con fusilamientos y torturas a los propios alemanes en manos de las SS. Pronto incluso los niños y los abuelos fueron llamados a defender la ciudad con escasas esperanzas de sobrevivir. Werner Eckert, quien vivió la batalla de Berlín siendo un niño, recuerda: «Cualquiera que se pusiera una banda blanca en el brazo para rendirse era ejecutado por las SS. Yo vi los cadáveres colgando en la ciudad. Incluso tuve que escribir un cartel para uno de ellos. Decía: soy un cobarde y quería llevar al Tercer Reich al comunismo. Fue lo peor que experimenté de chico». De calle en calle, de casa en casa, las tropas rusas se abrieron camino hasta llegar a la Cancillería de Hitler en el corazón de la capital. El Tercer Reich estaba muerto. Era el fin del reino de terror, o al menos eso parecía. Las mujeres intentamos vernos lo menos atractivas posible antes de que llegaran los soviéticos. Nos golpeábamos la cara, nos cubrimos de polvo y carbón. Nos acurrucamos de a montones y temblábamos para aparentar enfermedad.
Nos atemorizaba ver a los soldados del Ejército Rojo, recuerda Dorothea von Schwanenflügel, una madre de 29 años que vivía en Berlín junto a su hija. En el Parque Treptower, en las afueras de Berlín, se erige una estatua de unos 12 metros de alto. Es la representación de un soldado soviético con una espada en la mano y una niña alemana en la otra, pisando una esvástica rota. Así se marca el lugar donde murieron 5.000 de los 80.000 soldados del Ejército Rojo que cayeron en Berlín entre el 16 de abril y el 2 de mayo de 1945. La proporción del monumento busca reflejar la escala del sacrificio. La inscripción indica que el pueblo soviético ayudó a salvar a la civilización europea del fascismo y de los horrores que implicó. Para otros, de forma más irónica, es también un monumento a los soldados violadores que aprovecharon el caos de la capital en ruinas. Existen registros de innumerables casos de violaciones cometidas por tropas del Ejército Rojo en la capital alemana, como si la vejación fuese parte de la venganza prometida al infame Tercer Reich. Los medios rusos suelen calificar esas afirmaciones como mitos del Occidente que buscan descalificar el enorme sacrificio soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo cierto es que esos crímenes también quedaron registrados en diarios de varios jóvenes soldados soviéticos. Una de las fuentes más citadas es el diario del joven teniente ucraniano Vladimir Gelfand, quien describe con brutal franqueza sus vivencias en los frentes europeos. En febrero de 1945, Gelfand estaba destacado cerca de la represa del río Oder, donde el ejército se preparaba para el golpe final sobre Berlín. Ahí cuenta cómo sus camaradas rodearon y aniquilaron batallones de mujeres alemanas combatientes. Las gatas alemanas que capturamos decían que estaban vengando a sus maridos muertos, escribe el teniente. Debemos destruirlas sin misericordia. Nuestros soldados sugieren apuñalarlas en sus genitales, pero yo solo las ejecutaría. Uno de los pasajes más impactantes en el diario de Gelfand fue escrito el 25 de abril, cuando las tropas soviéticas ya se encontraban en Berlín. El teniente cuenta que estaba paseando en bicicleta por el río Spree, cuando se topó con un grupo de mujeres alemanas que cargaban maletas y bultos. Con su precario alemán preguntó a dónde iban. Una de las mujeres le confesó que no menos de 20 hombres rusos la habían atacado la noche anterior, turnándose para abusar de ella. Para ese entonces, los abusos y violaciones cometidas por los soldados alemanes en la Unión Soviética durante los últimos 4 años ya eran ampliamente conocidos, y el propio Gelfand había visto sus consecuencias de primera mano mientras se abrían paso hacia Alemania. El 30 de abril, Adolf Hitler se suicidó junto a muchos de sus altos cargos y seguidores incondicionales, poniendo punto final al Tercer Reich y a una de las etapas más oscuras en la historia de la humanidad. La Unión Soviética quería tomar Berlín el 1 de mayo para hacer coincidir su caída con el Día de los Trabajadores, pero finalmente la rendición ocurrió al día siguiente. Algunos combates callejeros continuaron al noroeste y al sudeste, hasta la rendición incondicional de la Alemania nazi ocurrida el 8 de mayo de 1945. Luego de esta experiencia, numerosas poblaciones alemanas marcharon hacia el oeste para entregarse a los aliados occidentales, en lugar de ser capturados por los soviéticos. Así llegamos al final de este video. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de todas nuestras novedades. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar.